vayamos al mensaje de hoy, no sin antes pues seguir extendiendo nuestra gratitud, mi esposa y yo, mi familia, por habernos regresado la salud, por habernos tenido pues en su mano, en el hueco de su mano durante este proceso. Señor fue, como siempre, bueno, generoso, protector, y hasta hoy aquí estamos, con todo lo que implica ahora el restablecernos de manera completa. En este tiempo, pues como siempre uno tiene oportunidad más con el aislamiento, pues de reflexionar, de meditar en la palabra, de tener tiempos con el Señor. Yo creo que pues estos últimos 2 años han sido precisamente muy propicios para esta actividad tan importante para nosotros, que es estar con nuestro Señor, ¿verdad? Y pues ahora que estaba yo en este aislamiento adicional, pues sí pasaban por mi mente muchas cosas que normalmente piensa uno, que normalmente están en el corazón de cada uno de nosotros, pero como que el Señor nos abre un panorama más de su misericordia, de su cuidado. Y el Señor me mostraba una palabra, la palabra acepción, que es distinción. ¿Y sabía usted que en el Señor no hay distinción de personas, no hay acepción de personas? Bueno, hoy este mensaje tiene que ver con esto, pero vamos a hablar de un amor sin acepciones, que es el amor de Dios. Y le voy a invitar a que lea conmigo Efesios en el capítulo 2, a partir del versículo 4. Y dice de esta manera, Efesios 2, 4. Yo voy a estar leyendo a lo largo de esta enseñanza la versión de Reina Valera actualizada. Sígame en la versión que usted traiga. Dice, pero Dios, quien es rico en misericordia, ¿en qué es rico el Señor? En misericordia. E independientemente de muchos otros atributos, es muy misericordioso, mis hermanos. Dice, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. ¿Sabía usted que por gracia tenemos un lugar eterno en los cielos, mis hermanos? Bueno, algo que los hijos de Dios debemos reconocer en Dios, en el Señor, es que en cada momento de nuestra vida es su soberanía, su control sobre todas las cosas, lo que prevalece, mis hermanos, independientemente de lo que cada uno piense. Aún sin creer en Dios, lo que no sabe el hombre o no acepta a veces el hombre es que Dios está por encima de todas las cosas. ¿Usted sí lo cree? Ahora, ¿qué vamos a también a ver en medio de todo esto? O sea, en medio de esta voluntad perfecta, lo que siempre vamos a ver precisamente es su amor y su misericordia. Porque el Señor no es un Dios autoritario, un Dios que está solamente tratando de gobernar vidas de manera indiscriminada, no. El Señor nos permite ver en todo esto su voluntad, nos da la oportunidad de decidir y en medio de todo también extiende su cuidado y misericordia. Y aunque es natural en todos, porque aquí todos tenemos eso, tener anhelos. ¿Quién no tiene anhelos? Pues todos tenemos anhelos. Hacer planes. Y vaya que ahora con el año nuevo, pues todos comienzan a hacer planes, formar expectativas de algo. Bueno, es muy importante, yo diría imprescindible, que como creyentes consideremos que Dios tiene la última palabra en todo. Y Dios nos va a cambiar los planes en el momento que Él quiera. ¿Sí lo cree o no lo cree? Ahora, ¿por qué es esto? Porque la voluntad del Señor es perfecta, mis hermanos. Y sus pensamientos, así como su corazón, siempre es para bien en toda su creación y especialmente para el hombre. Y voy a decir esto específicamente más para con sus hijos. Aunque la mayor de las veces no lo podamos entender, el Señor está por encima de todo. Y yo podría preguntar en este momento,
¿Alguno podría agradecer a Dios porque Él tiene el control sobre todas las cosas? ¿Alguno podría agradecer al Señor porque su voluntad está por encima de su propia voluntad? Que usted le diga, gracias Señor porque tu voluntad está encima de mi voluntad. Y que en su infinita misericordia echa abajo o cambia los planes que continuamente nosotros alentamos en el alma. Le puede dar gracias al Señor porque Él destruye sus sueños, destruye sus planes. Y ahí ya como que la cosa dice, bueno, espérate, pastor, pero ¿cómo va a destruir mis sueños y mis planes? Sí, cuando Él sabe que esos planes, esos proyectos van en contra de su voluntad. Y si van en contra de su voluntad, ¿qué crees que va a suceder? Te van a afectar, te van a lastimar. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Cuánta fe se necesita para creer que verdaderamente Dios hace todas las cosas que ayuden para bien a los que lo aman? ¿Cuánta fe se necesita? A los que somos llamados conforme a su voluntad y propósito. Porque este es un versículo que usamos mucho. Todas las cosas obran para bien a los que le aman. Y usted puede decir, yo le amo, entonces todo me tiene que funcionar. Pero aquí dice la Escritura que es a los que son llamados conforme a su propósito. ¿Y sabe cuál es el propósito del Señor? Que usted sea salvo, que usted tenga la vida eterna. Por eso vino a esta tierra. Todo lo demás se convertirá siempre en añadiduras. Entonces, ¿cuánta fe necesitamos para creer que podemos depositar toda nuestra confianza en Él y jamás seremos decepcionados porque Él es fiel? ¿Se ha puesto usted a pensar lo que va a suceder en 100 años, en 50 años? ¿Qué es lo que va a importar para muchos de nosotros que ya estamos casi del otro lado del puente? Porque para un niño, pues decirle, bueno, dentro de la voluntad del Señor, si le permite vivir los años que todos quisiéramos, pero ¿cuántos años podríamos vivir? ¿70, 80, 90? No sé, la Escritura dice que 80. Más allá de eso, yo creo que ya nada más estamos robando oxígeno, ¿verdad? Pero si somos sensatos, dentro de 100 años, pues todos los que estamos aquí no estaremos. ¿Y qué es lo que va a importar? ¿Dónde realmente estaremos? Y a veces nos preocupamos más por lo que tenemos aquí que por lo que vamos a recibir allá con Él. Jamás seremos avergonzados por caminar con el Señor, mis hermanos, y entender que su voluntad es perfecta. Romanos 10:11 dice, porque la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y gentil, o sea, entre ninguna persona. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que claman a Él, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Y sabe por qué dice el apóstol Pablo? Porque la Escritura dice, porque él está haciendo referencia al Salmo 25 que decía de esta manera. En el Salmo 25:3 dice, ciertamente ninguno de los que confían en ti será avergonzado. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa, o sea, los desobedientes. Dice, muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Y eso forma parte de una convicción que tendríamos que tener los que amamos al Señor. Porque así fue precisamente la manifestación del amor del Padre a través de Jesús durante su caminar en la tierra, sin acepción de personas. Porque la salvación es para todo aquel que crea, todo aquel que invoque el nombre del Señor. Y esto es algo que los religiosos de la época del Señor Jesús jamás entendieron. Y hasta la fecha muchos no lo entienden. Que la salvación es de Dios, que su voluntad es perfecta y que hay un propósito del Señor por haber venido a esta tierra. Y esta falta de discernimiento la tenían incluso sus propios discípulos, mis hermanos, porque ellos necesitaban aprender para después hacer lo mismo. Pero en el camino ellos manifestaban esas
tendencias de la carne, esas tendencias de la ignorancia, esas tendencias de la religión que hace distinciones, ¿verdad? Las distinciones las podemos ver en cualquier ámbito, en los gobiernos, en la política, en el deporte, y qué triste y qué lamentable que también en el ámbito de la espiritualidad, de la fe, se hagan distinciones. Los apóstoles muchas veces se sorprendieron del carácter de Jesús, así como cuando se sorprendieron porque hablaba con aquella mujer en el pozo de Jacob, ¿se acuerda? Allí en Samaria. ¿Cómo es posible que el maestro esté hablando con una mujer? O sea, y luego samaritana. O sea, una forma impresionante de ser elitistas. De cómo extendía el Señor su compasión hacia todas las personas, y ellos decían, pero ¿cómo es posible que también a ellos les hable como a nosotros, si nosotros somos los dueños de la promesa? Pero dice la Escritura, todo aquel que invoque el nombre de Jesús, el nombre del Señor, no será avergonzado. Y así fue ese caminar, manifestando el amor del Padre y la gracia divina, mostrando el reino, donde con cada evento de su vida, con cada vivencia con la gente, tuvo el propósito de hacerlos que volvieran su mirada al Señor. Sí, expresaba la misericordia y la compasión, pero jamás hizo de lado el propósito por el cual aquí él había venido. Y vamos a ver algunos casos de cómo el Señor caminaba en un amor sin acepciones. Mire, en Marcos 1:40, acompáñame ahí. Dice de esta manera, y vino a él un leproso implorándole, y de rodillas le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, movido a compasión, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante desapareció la lepra de él y quedó limpio. Veamos el contexto de la historia. Es evidente que este suceso debió haber sido en el camino, porque un leproso no podía estar en las ciudades ni entre la gente. Ellos estaban aislados, eran repudiados, de manera que debido al contagio tenían que ser enviados a lugares muy apartados, ahí por el lugar donde se tiraban los desperdicios, la basura, ahí en esos lugares donde de manera simbólica le llamaban Sheol, ¿verdad? Porque constantemente se incendiaban. Bueno, ellos estaban en condiciones sumamente dolorosas por lo que implicaba esta enfermedad. Pero este hombre leproso se atrevió a salir al paso a Jesús y postrándose de rodillas clamó con una pequeña frase, pero con una gran fe. Si usted se da cuenta, esta frase, este clamor, esta oración es la más pequeña que vemos en toda la Escritura. Si quieres, puedes sanarme. Y aquí, ¿por qué digo que con una pequeña frase, pero una gran fe? Porque no le dijo si puedes, le dijo si quieres. O sea, él no ponía en duda el poder de Jesús, pero sí apelaba a su misericordia. Ahora imaginen a los discípulos y a los que eran testigos de esta escena, sorprendidos y seguramente horrorizados, sin atreverse siquiera a acercarse por temor al contagio. ¿Y cómo mirarían a Jesús no solo atendiendo a esta persona, hablando con ella, sino también tocándolo? Porque dice, y tocándolo, ¿qué dice? Lo sanó, movido a misericordia, movido a compasión. Extendió su mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. ¿Sabe lo que representaba tocar un leproso? Ser igualmente inmundo como la persona que él había tocado. Quizás este hombre no tenía un conocimiento pleno de quién era Jesús, pero sí tenía la fe suficiente que le hizo desafiar todo lo establecido para llegar delante de él a rogar por su salud. Y mire, mi hermano, los ejemplos bíblicos están precisamente para que nosotros nos identifiquemos con ellos. ¿Cuántas veces alguno se habrá detenido de acercarse al Señor
para clamar por alguna necesidad porque se siente inmundo, se siente rechazado. Yo he tenido muchos casos de personas que dicen, es que yo sí quiero acercarme a Dios, pero yo no sé si Él quiere acercarse a mí. ¿Usted qué le diría a esa persona? Claro que el Señor quiere acercarse a ti, claro que Él quiere. Y hay quien por la vergüenza de exponer su condición, de exponer incluso una enfermedad, una situación económica, un pecado o cualquier problema que le haga verse vulnerable ante los demás, se detiene. Sin embargo, ¿será así delante de Dios? Quien Él está precisamente deseando que la gente se acerque a Él. El mismo Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén cargados, todos los que estén cansados, yo los haré descansar. Y que sus hijos que ahora confían en Él, ¿usted es un hijo que confía en Él? Se puede acercar confiadamente para recibir oportuno socorro, consuelo, provisión, consejo. Mis hermanos, el Señor tiene un amor sin acepciones y Él está esperando que las personas se acerquen a Él. Ahora, ¿de quién es la decisión de acercarse, mis hermanos? Es personal. El Señor vino, el Señor hizo una obra completa, perfecta. ¿De quién es el que se tiene que acercar? De nosotros. Un amor sin acepciones, porque para Jesús hacer misericordia estaba muy por encima de lo que pensaran los demás. A Él no le interesaba lo que pensaban sus discípulos. A Él no le interesaba lo que en un momento dado podían decir porque Él tocó a ese leproso. Y vamos a ver que en los casos que vemos, siempre hay algo que identifica a estas personas que se acercaron a Jesús, los que llegaron a experimentar su misericordia: fe y gratitud. Y vamos a ver en Lucas 7:36 un caso más. Jesús llegó a Betania y dice la escritura en Lucas 7:36, uno de los fariseos, a este fariseo se le conocía como Simón el leproso, dice, le pidió que comiera con él, y cuando entró en la casa del fariseo se sentó a la mesa, y he aquí cuando supo que Jesús estaba en la mesa de casa del fariseo, una mujer que era pecadora en la ciudad llevó un frasco de alabastro con perfume. Estando detrás de Jesús a sus pies, llorando, comenzó a mojar los pies de él con sus lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Y besaba los pies de Jesús y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado a comer se dijo a sí mismo, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, porque es una pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él le dijo, di, maestro. Cierto acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 monedas, el otro solamente 50 monedas. Como ellos no tenían con qué pagar, perdonó a ambos. Entonces, ¿cuál de estos lo amará más? Respondiendo Simón dijo, supongo que aquel que a quien perdonó más. Dice, has juzgado correctamente. Aquí me llama la atención cómo este fariseo religioso juzga correctamente, pero cómo estaba su corazón. Estaba desdeñando, estaba con ese carácter de hacer distinción de la gente. Y le dice, y vuelto hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero esta ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste un beso, pero desde que entré esta no ha cesado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, puesto que amó mucho, y al que se le perdona poco a poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Una mujer pecadora. Se dice que pudo haber sido la mujer adúltera de la que salvó Jesús de ser apedreada. También se dice que pudo haber sido María, de quien había expulsado 7 demonios. O quizás simplemente una mujer que había escuchado a Jesús en algún lugar y que al ser traspasado su corazón con las palabras de Cristo, con la verdad, entendió su condición y arrepentida,
cuando supo que Jesús estaba en casa de Simón el fariseo, llegó con este costoso frasco de alabastro que contenía 1 libra de fino perfume de mármol. El alabastro es una piedra parecida al mármol, traslúcido, generalmente de color lechoso, y era artesanalmente muy delicado para manipular. De manera que este frasco tenía un gran precio por 2 motivos: por el delicado trabajo artesanal de tener que moldear esa piedra, y 2, porque el frasco contenía 1 libra de perfume de nardo, una esencia finísima, y en esa época pudo haber costado alrededor de 300 denarios, el equivalente al salario de un año de una persona. Las mesas eran bajas y los comensales las colocaban sus piernas a un lado. Por eso dice, estando ella detrás, los pies del Señor daban hacia atrás. Y con el corazón quebrantado y sus lágrimas regaba los pies del Maestro. Los besaba, ungiéndolo desde la cabeza con el perfume que llenó la casa con su delicado aroma. Ahora yo le pregunto, mi hermano, ¿cuál aroma sería el que llegó al Padre? ¿La delicada fragancia del nardo o la fragancia del corazón arrepentido y humillado que había reconocido su pecado? Eso es lo que precisamente el Señor espera de todos nosotros. Ella vio que en Jesucristo la única oportunidad para salir de su condición y no la desaprovechó. No le importó estar humillada en la casa de un hombre que la humillaba, que la señalaba, y ella simplemente en un acto de amor y gratitud arrepentida llevó este frasco para ungir a nuestro Señor, incluso para su muerte. Así, a la vez que quebraba el frasco de alabastro, quebrantaba su corazón rascando el vaso espiritual de su alma para inundar con olor fragante el corazón de Dios. Un corazón contrito y humillado, mis hermanos, jamás será rechazado por Él. Así, humillada pero convencida de su condición y necesidad, ella lo que hacía era bañar los pies de Jesús con sus lágrimas y secarlos. ¿Qué hizo el fariseo? Distinción, acepción. ¿Se imagina a Jesús haciendo esta acepción de personas, diciendo, ¿y quién es esta que se atreve a tocarme los pies? Créame, yo he visto pastores, no sé si sean pastores, que hacen acepción de personas. Incluso dicen, ¿y quién se atreve a hablarme de esa manera si yo soy el pastor? No sé si usted entiende lo que estoy diciendo, haya pasado por eso, pero el Señor no hace acepción de personas, mis hermanos. Y esta palabra es para todos, porque el Señor lo que está esperando de cada uno de sus hijos es que vean con misericordia a todo aquel que necesita escuchar el mensaje de salvación. Para esta mujer arrepentida, todo pecado le había sido perdonado. Dejó a los pies del Cordero la vida pasada y sabía que ahora comenzaba una nueva vida en Cristo. ¿Cuántos de nosotros llegamos en una condición igual? Y el Señor, ¿qué fue lo que hizo contigo, mi hermano, mi hermana? Te abrazó, te consoló, no te señaló, no hizo acepción. En otro evento de la vida de Jesús, vamos a ver una historia dividida. O sea, 2 necesidades, 2 tipos de dolor, casi simultáneamente, donde lo que podemos ver es el amor y la compasión del Señor sin distinciones y una generosidad imparcial en su corazón. Ahora le voy a pedir que me acompañe a Marcos 5:22, por favor. Marcos 5, versículo 22. ¿Ya lo tiene? Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga. En un texto paralelo en Mateo dice que era un escriba, llamado Jairo. Dice, cuando lo vio, se postró a sus pies. ¿Ya se fijó quién fue el que se postró a sus pies? Uno de los que estaban considerados como enemigos de Jesús. Dice, y le imploró mucho diciendo, mi hijita está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Jesús fue con él y lo seguía
una gran multitud, dice, y lo apretaban. O sea, en esta versión dice, lo apretujaban. Había una gran necesidad, una aprensión terrible y un dolor en el corazón de Jairo, este principal de la sinagoga. Su hija estaba agonizando. Y aquí lo que podemos ver es que las aflicciones y las situaciones difíciles tampoco hacen distinción de personas, mis hermanos. No tienen remitente y llegan cuando menos se esperan, a quien sea, donde sea. De hecho, bueno, nadie las espera ni las desea, pero las situaciones difíciles siempre van a presentarse. Sin embargo, podemos ver a Jesús dispuesto siempre a atender las necesidades, y en este caso de alguien que, independientemente de lo que pensaba de él, de sus creencias, o alguien aunque no le conociese, pues reconoció su autoridad y se acercó a él con un corazón quebrantado, que jamás rechazaría el Señor. Dice la Escritura, hasta el versículo 24, que Jesús se dirigía a la casa, pero vamos al versículo 25. Había una mujer que sufría de hemorragia desde hacía 12 años. Había sufrido mucho de muchos médicos, había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Más bien iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. En otra versión dice, se arrastró y tocó su manto, porque ella pensaba, si solamente toco su manto seré sanada. Al instante se secó la fuente de su sangre y sintió que en su cuerpo ya estaba sana de aquel azote. De pronto Jesús, reconociendo dentro de sí que había salido poder de él, volviendo a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado el manto? Sus discípulos dijeron, ¿ves la multitud que te aprieta y preguntas quién me tocó? Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, fue y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sanada de tu azote. El Señor simplemente la vio con misericordia. ¿Usted cree que el Señor sabía lo que iba a suceder? Sí lo sabía. Que esta mujer, que había agotado todos sus recursos para poder sanar, ¿de cuántas maneras lo intentaría? ¿Quién sabe? ¿A cuántos médicos habría visitado poniendo sus esperanzas para recuperar su salud sin conseguirlo? No lo sabemos. Sin embargo, de repente escuchó hablar de Jesús y algo pasó en su corazón. Sabía que no tenía recursos, tampoco tenía fuerzas, pero con esa fe se conformó con arrastrarse delante de él para tocar su manto. Habrá quien por la fe se conforme con tocar solamente el manto de Jesús. Lo voy a decir de otra forma. Habrá quien tenga la fe suficiente para creer que el Señor puede hacer un milagro a pesar de las condiciones adversas que parece que esto sea imposible. ¿Será que el Señor puede? Ahora, ¿habrá quien tenga esa fe para creer que el Señor puede? Ahora, Jairo, vamos a ver que está en esta situación durante todo este tiempo, como con todas sus influencias, con todas sus riquezas, tuvo que esperar pacientemente a que Jesús dispusiera nuevamente caminar a su casa, sanar a su pequeña hija. Y aquí podemos ver también la actitud de Jairo en este momento. No se presenta como el hombre prepotente, el hombre autoritario, el hombre que compraba, el hombre que tenía. Simplemente él tuvo que esperar. Y ahí precisamente en ese momento fue cuando recibió una terrible noticia que un padre jamás quisiera escuchar. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso a estas palabras que se decían, dijo al principal de la sinagoga, no temas, solo cree. Ahora imagine la impresión que recibió este hombre con la noticia. En ese momento bien pudo reclamar a Jesús por su retraso al haberse detenido a atender una necesidad, pues para él mucho menor de su propia necesidad.
Además era un hombre influyente. Sin embargo, se quedó callado. Jesús sabía lo que estaba sucediendo en el corazón de Jairo y de inmediato le dio paz a este hombre. No permitió que el dolor inundara su corazón y así como sanó a la mujer de su enfermedad, de la misma manera caminó a la casa de este principal y devolvió la vida y la salud a su hija. Porque al que cree, ¿qué dice la Escritura? Todo le es posible. Ahora, todo tiene que entenderse que entra en el marco de la voluntad perfecta del Señor, mis hermanos. Pero la fe ¿de dónde debe partir? De nosotros, mis hermanos. De creer que el Señor todo le es posible. Ahora, aquí lo que podemos ver que hay aparentes retrasos, como en el caso de este aparente retraso que el Señor hizo con esta pausa para llegar a la casa de Jairo. Pero estos aparentes retrasos, mis hermanos, son a veces continuos. ¿Pero para qué cree que son? Para probar la fe y también para fortalecer la paciencia. ¿Quién es impaciente? Ay, todos son bien pacientes. Bueno, el Señor sabe quién es paciente, quién es impaciente. Pero cuando usted ora al Señor, cuando usted clama al Señor, ¿qué quisiera? ¿Una respuesta hasta que el Señor diga o en el momento que lo está pidiendo usted? Sea honesto. Así que la quiere, ¿verdad? Quiere usted su respuesta express, ¿verdad? Su solución maruchan, ¿verdad? ¿Y qué cree que hace el Señor? Se toma su tiempo. Ahora, hay momentos en que el Señor responde de manera inmediata. ¿Lo ha experimentado? ¿Por qué lo hace el Señor? Porque Él conoce hasta dónde llegan nuestras fuerzas. Jairo se pudo haber desplomado en ese momento con la noticia, pero dice que el Señor, escuchando lo mismo, le dijo: no hagas caso de lo que están diciendo, solo cree. O sea, actuó de inmediato. Sin embargo, hay ocasiones en que el Señor va a retrasar su respuesta, sobre todo en los que dicen que confían en Él. ¿Quién ha tenido que esperar con paciencia para ver una respuesta del Señor? Y eso le ha edificado más que si la respuesta hubiera venido a tiempo. Reflexione esta pregunta, porque muchas veces nosotros hemos clamado al Señor esperando una respuesta inmediata. Y decimos: pero ¿por qué no sucede lo que le pido al Señor? Parece que no me escucha. Sin embargo, cuando llega la respuesta en el tiempo de Dios y se da usted de cuenta de cómo las cosas funcionan, usted dice: verdaderamente el Señor sabía cuándo debía contestar. ¿Sí le ha pasado? Reconozca los tiempos de Dios, mis hermanos. Porque muchas veces esos mismos que dicen: confío en el Señor, Dios es poderoso, Dios es soberano, Dios tiene control sobre todas las cosas, son los primeros que cuando la respuesta no llega inmediata, caen en desánimo, desconfían incluso del Señor cuando las cosas no van bien. Es decir, cuando la aflicción toca su puerta y no ven la solución a su medida y en su tiempo, de inmediato se desploman. Y el Señor lo que hace es probar tu corazón. Estás en una situación difícil, estás en una situación que has clamado, estás viendo que parece que todo se viene abajo. Yo solamente te digo: ¿confías en Dios? Espera en Dios. Dice: llegaron a la casa del principal de la sinagoga y él vio el alboroto de los que lloraban y lamentaban mucho. Y al entrar les dijo: ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que duerme. Ellos se burlaban de él, pero él los sacó a todos y tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Entró donde estaba la niña, tomó la mano de la niña y le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Enseguida la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y quedaron atónitos. Él les mandó estrictamente que nadie lo supiera y ordenó que le dieran a ella de comer. Tu hija vive, atiéndela, dale de comer. Son tiempos difíciles, mis hermanos, donde las necesidades cada vez son más. Y hay quien dice: pues es que Dios debe estar tan ocupado atendiendo tantas oraciones, que cómo habrá de ocuparse de mí. ¿Alguien lo ha pensado? ¿Alguien lo ha expresado?
Mire, ¿sabe qué significa esto? Dudar de la soberanía, pero también de la misericordia de Dios. Es importante que afirmemos nuestra fe y entendamos que las cosas que el Señor permite tienen un propósito determinado, que finalmente usted lo va a entender. Veamos otro caso. En una cierta ocasión, una mujer pagana desesperadamente buscó a Jesús para rogar por la vida y la salud de su hija. Vaya conmigo a Mateo 15:21, por favor. Mateo 15:21, ¿ya lo tiene? Dice: cuando salió fue a las regiones de Tiro y de Sidón, entonces una mujer cananea que había salido de aquellas regiones clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondía palabra. Entonces se acercaron sus discípulos diciendo: despídele, pues grita tras nosotros. Y respondiendo dijo: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él diciéndole: Señor, socórreme. Él le respondió diciendo: no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces respondió Jesús y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, sea contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. En ese clamor podemos comprender el amor de esta mujer para con su hija. Y esto yo creo que es algo que todo padre de familia en algún momento puede llegar a sufrir por alguna circunstancia que suceda con sus hijos. Expresar su angustia, su desesperación. Ella quizás había agotado todos sus recursos, sus opciones, y solamente le quedaba algo: acudir a Jesús, postrarle a sus pies y rogar. Y eso sucede también con las personas que no conocen al Señor. Sin embargo, todos tenemos necesidad de Dios. Llama la atención cómo ahora, en este tiempo que hemos vivido, hasta los ateos creen en Dios, ¿verdad? Empiezas a decir: bueno, pues yo no sé, pero pues en ese momento se me quitó lo ateo y pues también estuve haciendo una oración. Lo he escuchado yo de personas que tienen una capacidad intelectual impresionante. Bueno, el Señor se vale de muchos instrumentos para hacer que las personas vuelvan sus ojos a Él. Y la mujer decía: ten misericordia de mí. Para esa mujer el dolor de su hija era su propio dolor. Y aunque ella no conocía a Jesús de la manera como los judíos sí la conocían, deja una gran lección de fe a quienes dicen conocer a Dios. Muchas veces de los que no conocen tenemos unas lecciones impresionantes de fe, mis hermanos. Así fue como el Señor usó a esta mujer para mostrar a todos aquellos que cada día, cada domingo, en cada oración dicen: te amo, Jesús, tú eres mi socorro, mi provisión, solo en ti confío. Pero cuando llega la prueba, por mínima que sea, al último que recurre es a Él. Y esto es bien importante. Por eso, una vida de convicciones es lo que nos va a dar a nosotros verdaderamente la manera de cómo expresemos nuestra fe. Esta mujer expone su causa. Su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Podemos identificar en esto un trastorno neurológico, una enfermedad mental o cualquier tipo de enfermedad que ponía en peligro la vida de su hija. Quien haya tenido la experiencia de tener a un ser amado afectado por algún padecimiento que pone en riesgo su vida, imagínese la magnitud del dolor de esta mujer. ¿Ustedes son o han experimentado un dolor así, mis hermanos? De ver a sus hijos postrados, de ver a un ser amado casi a punto de perder la vida. Bueno, ahora se han dado muchos más casos durante este ciclo de pandemia. Por eso, cuando esta mujer escuchó, simplemente escuchó, que había un hombre de Dios que hacía misericordia, que hacía milagros, que sanaba, pues aunque ella no sabía quién era, no dudó en buscarlo con la esperanza de recibir una respuesta. Cuando llegó delante de Jesús, sabía, algo decía en su corazón que le podría devolver su salud. No importaba que fuera una mujer gentil,
despreciada por el pueblo de Israel, ella depositó su confianza en Él. Y en ese momento de angustia, después de haber tocado fondo, se dirigió al único que la podía ayudar. Sorpresivamente se encuentra con un Salvador que no se digna ni aún hablarle. Se da cuenta del diálogo que estuvimos ahorita leyendo. Y aunque la primera frase que ella escuchó fue despectiva, aparentemente por parte de Jesús, ella, asimilando ese agravio, continúa clamando por socorro y misericordia, desbordada a los pies de Jesús. Mis hermanos, el amor por un ser querido, nadie lo puede detener. Y cuando tú ves en riesgo, una condición de riesgo, de enfermedad o peligro a tus seres amados, a tus hijos, jamás vas a dejar de perseverar en clamar por un milagro. Así ella, su fe no fue disminuida, no se desanimó ni siquiera por la respuesta de Jesús, quien intencionalmente lo hizo para dar una lección a sus discípulos. Discípulos que solamente dispusieron su corazón a rechazar, a hostigar a una mujer con necesidad. Recházala, viene gritando, es molesta. Así el Señor convierte en un ejemplo para los creyentes de toda generación a esta mujer que con su gran dolor, aún sin entender el silencio de Jesús, aún escuchando a sus discípulos decir, échala de tu presencia, no se da por vencida, se aferró, su fe no se quebró, no disminuyó, antes se fortaleció. Y en una respuesta inesperada para todos los presentes, menos para Jesús, manifiesta una fe absoluta en Él, cuando le dice, sí, Señor, no soy digna de comer el pan de los hijos, pero una poquita de migaja, unas poquitas de migajas que cayeran de la mesa, sería suficiente para mitigar mi necesidad. ¿Qué nos muestra esto, mis hermanos? Un aspecto de la perseverancia en la oración, la perseverancia en la fe, de aquel que se postra, de aquel que se sostiene delante de Dios hasta escuchar una frase, hágase contigo como quieres. ¿Usted quisiera escuchar esa frase, mi hermano? En las situaciones que está pasando, en las circunstancias que puede estar experimentando, ¿cuál es la respuesta? La fe, la perseverancia, el sostenerse confiando en Dios. Sin embargo, no podemos olvidar que el propósito principal es que a través de esa fe se reconozca a Jesucristo como suficiente Salvador y que se vean las añadiduras como lo que son. En este caso, la salud, la provisión, el cuidado, que solamente son por la misericordia, la bondad y la voluntad perfecta del Señor. Así que, mis hermanos, con un amor sin acepciones, el caminar de Jesús entre la gente extendía su misericordia sin dejar de lado que el verdadero propósito de su venida fue reconciliar al hombre con el Padre, dar salvación a través de su fe, de la fe en su redención. Así en cada persona que sin conocer a Cristo se acercó a Él con alguna necesidad, nosotros también podemos identificar nuestra propia condición, sea espiritual, sea moral, sea física. Y en una analogía espiritual, mis hermanos, podríamos identificarnos como aquel leproso, aquel hombre aislado, destituido de la gracia de Dios, que bajo una sentencia de muerte clamaba por la misericordia del Señor. O nos podríamos ver como aquella mujer a los pies de Jesús derramando el alma en gratitud como un perfume de olor grato por sabernos abrazados por el Señor, por haber recibido su misericordia. No olvidar jamás desde dónde nos trajo y tener siempre presente hacia dónde nos lleva. O ser como aquella mujer desahuciada que después de años de intentar sanar de una enfermedad incurable, al escuchar de Jesús, sin nada que ofrecer, solo por la fe, deseas tocar su manto. O estar perseverando con paciencia en espera de la respuesta del Señor como Jairo. Así cada uno, mis hermanos, llegamos ante Cristo desahuciados, leprosos,
enfermos terminales, ciegos, sordos, minusválidos del alma, muertos espiritualmente. Y el Señor en su infinita misericordia nos tocó diciendo, aún no ha muerto, solo estaba dormido. ¿No te da gusto saber que el Señor tocó tu vida? Por esa causa, mis hermanos, para nosotros los redimidos de Cristo, creer significa confiar en todo lo que Dios permite en nuestro diario caminar, entendiendo que todo siempre tendrá un propósito definido para fortalecer nuestra fe, pero también para restaurar nuestra condición espiritual delante de Él. Porque finalmente, como decía al principio, lo que va a determinar el final feliz de cada uno de nosotros es a dónde lleguemos a estar por toda la eternidad. Así que no te aferres, mi hermano, a lo que ves. Aférrate a lo que no se ve, a las promesas de Dios que son eternas, porque a eso vino Jesús. Y ese es el propósito de ser iglesia, mis hermanos. Ese es el propósito de haber sido recibidos sin acepción alguna, la familia de Dios, para formar parte del cuerpo de Cristo. ¿A quién le gusta formar parte de algo importante? ¿A quién le gusta que lo reciban en cualquier lugar y que le hablen por su nombre, que le digan, qué bueno que viniste, eres bienvenido, qué bueno que estás aquí? ¿A quién le gusta eso? A todos. ¿Y sabes quién es el que dice eso ahora? Es el Señor Jesús. Qué bueno que llegaste, qué bueno que estás aquí, qué bueno que me recibiste, qué bueno que perseveras en tu fe, qué bueno que sigues adelante, porque tu destino está determinado, porque un día yo te traje a mi presencia y no hice distinción de tu persona. En Cristo fuimos recibidos sin acepción alguna, mis hermanos. Y tal como llegamos, el Señor nos tocó. Él no esperó a que tú pretendieras cambiar. El único que esperaba era que reconocieras tu condición, que reconocieras tu pecado, que realmente fueras honesto con tu forma de pensar y de vivir, que no trataras de justificarte, que no trataras de hacer engaños ni fraudes. Y así fue como Él nos abrazó, nos consoló, nos perdonó, nos lavó con su sangre y nos ha dado un lugar con Él por toda la eternidad. Mis hermanos, jamás habrá palabras para expresar nuestra gratitud por una salvación tan grande, porque en su corazón no hay acepción de personas. Acompáñeme a orar, por favor. Póngase de pie. Si gusta levantar sus manos al Señor y decirle, Señor, gracias. Muchas gracias por tu gracia. Muchas gracias por tu amor infinito. Muchas gracias porque no hiciste acepción de mi persona, Señor. Porque no hiciste distinción, porque tu misericordia la extendiste de manera completa para todos aquellos que claman tu nombre. Muchas gracias porque me viste como aquel leproso, como aquella mujer que estaba desahuciada. Muchas gracias porque en ti encontramos la paz, porque en ti encontramos el consuelo, tu abrazo, tu bendición, misericordia. En el nombre de Jesús te damos gracias y nos acogemos a tu gracia, Señor. Te decimos que te amamos, te bendecimos, Padre eterno, y gracias por guardarnos de todo mal. Hasta hoy nos has sostenido, Señor, y clamamos porque tu misericordia se siga extendiendo a cada uno de nosotros. Guárdanos, Señor, guárdanos en el seno de tu mano, Padre eterno, y gracias por seguir extendiendo esa misericordia a quien no te conoce, y gracias por hacernos embajadores de tu palabra, para que con tu palabra y con testimonio demos las buenas nuevas a quienes aún están desahuciados, a quienes aún están clamando en el camino. Muchas gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me lo